Escuchas un audio exclusivo de Fede Cámaras Radio. Lo que han sido estas proyecciones que han hecho los entes multilaterales sobre, por un lado el mundo entero y en el caso muy específico la economía venezolana. Y es que, cada 4 meses, cada 3 meses, algunos entes multilaterales nos publican, nos regalan estos informes teniendo acceso a una gran base de datos global, proyectan el comportamiento de lo que ha sido la economía desde un principal indicador que es el Producto Interior Bruto, que recordemos que es el total de producción de bienes y servicios de un país en un tiempo determinado, generalmente un año fiscal, dados los factores de producción, la tecnología, la población económicamente activa y sobre todo las políticas económicas de los gobiernos que rigen esos países. Ahí podemos ver el resultado de esas políticas económicas, ¿no? Como que es como la boleta, ¿no? Es como las notas para saber cómo nos ha ido cuando comenzamos a comparar con meses anteriores, trimestres, cuatrimestres, semestres y años inclusive, ¿no? Y después cuando nos comparamos con los pares o otros países del continente en una moneda igual, comenzamos a ver qué tanto le ha ido bien a un país con respecto a otro. En este caso, el Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, la CEPAL, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el Observatorio Venezolano de Finanzas, muchos han ya publicado sus proyecciones, lo que fue 2024, lo que creen que va a ser 2025. En el caso que nos ocupa, el Fondo Monetario Internacional hace pocos días liberó lo que es su proyección de crecimiento de la economía. Si bien ellos habían pronosticado para el informe de enero de este año, crecimiento de la economía del 3.30%, ahora su pronóstico al mes de abril es de disminución, hablando de un 2.80% de crecimiento de la economía global. Las economías emergentes, estamos hablando de un orden del 3.7%, 3.70% de crecimiento. Por ejemplo, en el caso de las economías avanzadas, para 2025, 1.40%. Todo esto, lo decía Pierre Olivier, el jefe del área económica del Fondo Monetario, está afectado por el tema de los aranceles y las tomas de decisión de la política económica de Trump, que desde el 21 de enero de este año está generando bastante controversia y distorsión por sus decisiones, ¿no? Una cosa fue el informe de enero del Fondo Monetario antes que asumiera Trump la primera magistratura por segunda vez, y otra cosa es el informe del Fondo Monetario en el mes de abril, luego de los primeros 100 días prácticamente de gobierno de Trump. Vaya que han cambiado muchas cosas, ¿no? Entonces la previsión ya no es tanto de crecimiento de la economía, preocupación por el aumento de la inflación, hay preocupación por muchas cosas, pero lo que sí es cierto es que el pronóstico general ha caído. Para el caso específico de Venezuela, lo que es el hemisferio occidental, como ellos lo llaman y donde nos clasifican, para el año 2024 la proyección en el caso venezolano, no proyección, el resultado para el año 2024, para el caso de Venezuela, dado por el Fondo Monetario, fue el crecimiento del 5.30%. Sin embargo, la proyección 2025, ellos la sitúan en menos 4%, ¿no? En el caso de la economía venezolana. Es decir, dadas las características que tiene hoy el país, de no generarse cambios mayúsculos en su política económica, auguran o estiman una situación de caída de la capacidad productiva nacional. La CEPAL, las Naciones Unidas, también hizo su pronóstico, ¿no? Y en el caso de América Latina y el Caribe, la proyección del PIB para 2025 que hicieran, en el caso de Venezuela, ellos dicen que la economía creció en 2024 6.20%, pero pronostican una caída del PIB del 1.50%. Es el único país de América Latina, América del Sur, que tiene un pronóstico negativo, ni Argentina, que generalmente venía también acompañando a nuestro país en esa situación, tiene un pronóstico negativo, ¿no? Con las políticas de Milei quizás haciendo su efecto, ¿no? Esto es la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina, que también habla de una situación de contracción de la economía en la región, ¿no? Cuando nos vamos entonces a ver el resultado del observatorio, el Observatorio Venezolano de Finanzas generalmente también hace estos análisis. Ellos calculan no el PIB, ellos calculan un indicador de actividad económica de frecuencia trimestral y con una variación anualizada. Ellos nos dicen que para el primer trimestre del año 2025 el Producto Interior Bruto venezolano varió negativamente en 2.70%. Esa es la estimación del Observatorio Venezolano de Finanzas. Sin embargo, el Ejecutivo Nacional nos dice que su pronóstico
de crecimiento para 2025 está casi al 10%, y que en el caso del primer trimestre estaríamos hablando de un 4% de crecimiento, es decir, contraria la orientación de los entes multilaterales. El Ejecutivo Nacional dice que el primer trimestre de 2025 tuvo un crecimiento del 4%. Sin embargo, cuando vamos entonces a buscar los datos oficiales Banco Central, están hasta el segundo trimestre de 2024. No tenemos más información oficial, por lo menos el cierre de 2024 e inclusive de cómo va 2025. Esto, ¿por qué es importante para nosotros? Bueno, porque de alguna manera tenemos otros indicadores importantes, como lo son la variación de la inflación, que nos muestra el Observatorio Venezolano de Finanzas, porque no tenemos los datos oficiales del Banco Central desde octubre del año pasado. Inflación, por lo menos al mes de abril, que es la más reciente, nos habla de una mensual del 18.40% y una interanual que va creciendo del 172%. Pasamos del 118 a 136, ahora 172% interanual, cosa que de alguna manera contrasta con esa visión de mejora del Ejecutivo, ¿no? También cuando vemos por lo menos los datos de crecimiento del tipo de cambio oficial, de enero a la fecha ha variado, el tipo de cambio oficial ha variado 70%, crecido 70%, y la brecha entre el oficial y no oficial siempre está alrededor del 30%. Eso de alguna forma, cuando lo contrastamos contra la encuesta de expectativas del Observatorio Venezolano de Finanzas del mes de abril, nos habla de un posible aumento de la inflación al cierre, de mantenerse todo como va, del 200% anualizado. Un tipo de cambio oficial de 154 bolívares por dólar, se encuentra ya sobre los 88. Y un crecimiento económico que ellos lo calculan al final del ejercicio 2025 en mantenerse todo igual, de 2.5% negativo, es decir, lejos de mostrar crecimiento de la economía, más bien se contrae, se retrae, ¿no? Esto de alguna forma también lo contrastamos con los datos que recientemente mostrara el Centro de Análisis de Datos de la Federación Venezolana de Maestros, el CENDAS, los datos del profesor Oscar Mesa, al mes de marzo, una canasta de $526 promedio. Y bueno, ya pasado el 1 de mayo, con la expectativa de un aumento salarial, sabemos que no se modificó el salario mínimo, sin embargo los complementos se incrementaron. Estos bonos que estaban en $90 pagados en bolívares al tipo de cambio Banco Central aumentaron un tercio, un 30%, pasaron entonces a $120 al tipo de cambio Banco Central. Se dijo que la pensión de los jubilados iba a llevarse a $50, sin embargo, todo lo que tiene que ver con el salario mínimo, recordando que el salario mínimo es la base de cálculo de vacaciones, utilidades, prestaciones, liquidaciones, todo eso quedó igual en 130 bolívares, es decir, por debajo del $1.50 mensual, ¿no? Sabemos que nadie en Venezuela gana salario mínimo porque hay complementos que de alguna manera potencian ese incremento del salario, y acá lo vamos a conectar con el índice de remuneraciones que muestra el propio observatorio al primer trimestre, ¿no? Que nos habla de tres grandes grupos: gerentes, profesionales y técnicos y obreros. Gerentes en promedio para el primer trimestre de 2025, según su levantamiento de datos, $531 promedio, profesionales y técnicos 340, obreros y operadores 217, un promedio simple de estos tres grupos, $363 promedio. Sin embargo, cuando vemos esa canasta alimentaria de 520, siempre se está por debajo, ¿no? Y es un poco el temor que genera todo esto, que efectivamente si una gran cantidad de entes multilaterales pronostican no crecimiento, sino más bien decrecimiento de la economía, el Ejecutivo Nacional muestre una visión muy positiva de lo que pudiese ser. Sin embargo, los números parecen decir otra cosa en términos de comportamiento. Lo que sí es cierto es que la mayoría de los salarios se están pagando hoy en bolívares, que las intervenciones cambiarias siguen ocurriendo de manera frecuente todas las semanas, todos los lunes, pero que los montos, aunque no los conocemos, sabemos que son pequeños, ¿no? Porque de alguna manera se agota muy rápido la cantidad de divisas y sigue presionando al alza el tipo de cambio por, bueno, exceso de demanda y ausencia de oferta, ¿no? Todo esto configura una situación bastante compleja donde estos indicadores nos hablan de un avance hacia una situación de economía inflacionaria, que efectivamente está afectada por un tema de falta de ingreso, principalmente por la vía de la venta de crudo. Recordemos la situación de las licencias. Sin embargo, también la presión fiscal está muy presente. Ese calendario fiscal que se cumple a pie juntilla genera pues una cantidad de recaudación importante. Por ejemplo, según datos oficiales
del propio CENIAT, se dice que la recaudación enero-abril está por el orden de los 233.624.189.503 bolívares. Entonces, bueno, efectivamente estamos hablando de unas cifras importantes y un peso importante sobre la dinámica de la economía de nuestras empresas. Escuchas un audio exclusivo de Fede Cámaras Radio.